Colosenses el capítulo 1, el verso 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, remisión de pecado. Él es el que nos ha hecho aptos, y nosotros hemos estado hablando acerca de que Él nos ha hecho aptos para vivir en el pacto en el que nosotros estamos, pero hemos estado hablando primero del pacto con Abraham, cómo era y las condiciones y qué se dio en el pacto con Abraham. Luego hemos mencionado que está el pacto de la ley, ¿no?, de guardar la ley con Moisés, y luego el nuevo pacto en el que nosotros estamos, ¿no? Entonces hemos estado hablando acerca de esto, y el domingo pasado, ¿no?, me quedé hablando, por ejemplo, de Romanos el capítulo 4, el verso 15, y Romanos 5, verso 13, donde dice que donde no hay ley no se inculpa, no se imputa de pecado, ¿no? Dice Romanos capítulo 4, aleluya, Romanos capítulo 4, verso 15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y en el capítulo 5, el verso 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿no? Y vimos acerca de esto. Realmente en el pueblo de Israel y los descendientes de Abraham, por supuesto que había pecado y había cosas que fallaron, pero la forma en que Dios trató con ellos fue de acuerdo al pacto que Él hizo con Abraham, ¿no? Dejaron Egipto, Dios trató con ellos exactamente igual como con sus antepasados, los bendijo simplemente porque eran linaje de Abraham. No importó su conducta, pasó por alto su conducta. Muchos de ellos se comportaron impíamente, constantemente tuvieron una actitud desagradecida para con Dios, fueron infieles y todo esto. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel y Dios nunca apartó de ellos su presencia ni su provisión, sino actuó con ellos conforme al pacto en el que estaban. Nunca los maldijo, nunca los castigó, nunca los juzgó, sino que simplemente los bendijo. Y todo esto ocurrió, ¿no? Mencionamos, ¿no? Hablamos desde Egipto hasta el Sinaí. Ahora, vamos a ver que Dios trató con ellos de la misma forma como trató con Abraham, con Isaac y con Jacob. Veamos algunas cosas de ellos. En Éxodo el capítulo 14, ¿no? Ustedes pueden, apunten si quieren leerlos en su casa, pero en Éxodo el capítulo 14, el verso 10 al 12, ¿no? O Éxodo 21, el verso 21 al 31 también, de Éxodo 14, habla acerca del pueblo de Israel, ¿no? Y las cosas que hicieron. El primer obstáculo que encuentran es el Mar Rojo, ¿no? Salen de Egipto, encuentran el Mar Rojo y ahí nomás comienzan a quejarse. Acaban de pasar todas las plagas y todo lo que había ocurrido. Yo recuerdo, yo no sé ustedes, ¿no?, pero cuando yo me convertí, yo me entregué a Cristo el 10 de agosto de 1978. Me acuerdo cuando fui al cine a ver la película Los 10 Mandamientos, un tiempo después de haberme convertido, ¿no? Yo la había visto de pequeño, la había visto toda la Semana Santa, como todos ustedes, ¿no? Entonces, pero tomó una nueva dimensión para mí ahora que yo era creyente, que estaba en Cristo. Y yo recuerdo al ver todas las plagas y todas las demostraciones del poder de Dios, y cuando el Mar Rojo se abre y todo eso, ¿no? Y esa película es antes de que Spielberg hiciera películas. No eran los efectos de Steven Spielberg. Sin embargo, es un buen efecto el del mar cuando se divide, ¿no? Entonces yo recuerdo que dije: Dios mío, si yo hubiese estado acá, dije, no hablé dentro de mí, si yo hubiese estado acá y tú hubieses dicho que cruce el Mar Rojo de rodillas lo cruzo. Y algo dentro de mí subió y me dijo: no, mejor no digas eso, porque si tú hubieses estado ahí, hubieses estado entre los rebeldes. Entonces, en Juan me bajó, ¿no? De quererme jactar o de quererme decir, no, o sea, en realidad, lo primero, a pesar de ver todo eso, se quejaron ante el primer obstáculo. A pesar de que había una columna de fuego que impedía que el ejército del faraón, que había decidido ya perseguirlos, llegara hasta donde ellos estaban, se quejaron.
¿Y qué hizo Dios? Simplemente, es más, se pusieron a orar, ¿no? Se reunieron. Y Dios interrumpió a Moisés y a la gente le dijo, ¿qué estás haciendo? Y seguramente, bueno, estamos pidiendo, ¿qué le iban a decir, no? Y Dios le dijo, no es tiempo de orar, es tiempo de decirle a la gente que marche. No, yo me imagino a Moisés, me parece fabuloso, Señor, pero creo que no te has dado cuenta. Ahora, si Moisés hubiese sido bautista, hubiesen hecho un comité de cómo hacer para cruzar el Mar Rojo, ¿no? Dios bendiga a los bautistas. Pero eso hubiese pasado, ¿no? Y Dios le dijo que vaya y le preguntó qué le había dado en la mano, la vara, y le dijo, extiende tu brazo y divide el mar. Y cuando Moisés actuó, se dividieron las aguas, pasaron. Y la Biblia dice que las aguas se cuajaron. No solamente se cuajaron, cual gelatina. Imagínense, y pasaron. No, el viento toda la noche y las aguas se cuajaron, ¿no? Y cruzaron. Sin embargo, el pueblo se quejó. Dios hizo eso y Dios dividió el mar. En Éxodo 15, versos 22 al 25, llegan a un lugar, cruzan ya el mar, llegan a un lugar donde las aguas son amargas, no podían beberlas. Y nuevamente empiezan a quejarse y a lloriquear y a decir por qué esto y aquello y lo otro. ¿Y qué hace Dios? Se enoja con ellos y dice, estos son para estrangularlos todos. ¿Qué hace? Les da agua dulce. Sana las aguas. Siguen avanzando, llegan ustedes a Éxodo 16 y se quejan continuamente contra Moisés, que no tienen suficiente que comer. Y cuando Dios oye sus quejas y murmuraciones, ¿qué es lo que hizo Dios? Generosamente les proveyó de comida fresca. Los bendijo, suplió todas sus necesidades, ¿no? Y no les llamó la atención, no los reprendió, y en esta oportunidad les puso una pequeña pruebita, a ver si lo obedecían. Les dijo, pueden comer todo lo que quieran, pero no guarden nada para el día siguiente, el maná, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué hicieron? No hicieron caso, guardaron, sobre todo seguramente los gorditos, ¿no? Guardaron. Porque hoy día tenemos, pero mañana, quién sabe, guardaron. ¿Qué ocurrió? Se malograba, ¿no? El maná y todo eso. Entonces, y la segunda cosa que les dice en ese proceso es que guarden el día de reposo. Como Dios reposó, que descansen. Dos cosas, las cuales ninguna de las dos hicieron caso, desobedecieron, les importó un comino. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se enojó contra ellos? No hizo nada. Siguió manteniendo su presencia con ellos y siguió supliendo y siendo su proveedor, porque estaban en el pacto simplemente por ser linaje de Abraham, descendientes de Abraham. Siguió tratando con ellos, ¿no? Eso sale en Éxodo 16, versos 2 al 31. Siguió tratando con ellos de la misma forma y los siguió bendiciendo simplemente porque eran descendientes de Abraham. Llegamos a Éxodo 17. Llegan a Refidim y descubren nuevamente que no hay agua para beber. Ahora, ya Dios les había provisto agua, había sanado el agua, había hecho una serie de cosas, les había provisto qué comer, pero seguían quejándose y seguían quejando. Y recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. El concepto que este pueblo de Israel tenía de Dios era un concepto equivocado. En todo momento dijeron, nos ha sacado al desierto para matarnos. Esa era la expectativa que ellos tenían, esa era lo que ellos pensaban, nos ha sacado para matarnos. Siempre tenían ese pensamiento distorsionado acerca de Dios. Se quejaban y murmuraban, ¿no? Y decían, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Todas estas cosas. Bueno, nosotros vemos acá que una vez más Dios les proveyó, ¿no? Hizo otro milagro y les proveyó y nuevamente les dio y inclusive tanto se quejaron que esta vez dijeron, vamos a matar a Moisés, porque siempre la gente va a querer encontrar un culpable.
¿Para qué le hicimos caso? Este es el... Y hablaron de apedrear a Moisés. Y Dios, una vez más, intervino y les proveyó agua de la roca y suplió sus necesidades. Éxodo 17, verso 1 al 7. Una y otra vez, Dios trató con ellos de esa forma. La razón por la que trató con ellos tan lleno de gracia, en una forma consistente para ellos, y lo podemos ver en todo el registro de Génesis, de cómo Dios trató con ellos, y ahora en Éxodo, para beneficiarlos y bendecirlos, todo fue debido al pacto abrámico, al pacto con Abraham, y fueron bendecidos simplemente por ser del linaje de Abraham y nada más. No hicieron nada para merecérselo, no hicieron nada para ganárselo, no hicieron nada que tuvieran que cumplir, de manera que pudieran recibir la buena voluntad de Dios para con ellos. No, simplemente por ser linaje de Abraham fueron bendecidos. Dios trató con ellos de esa forma. Dios se relacionó con esta gente, no en base a su conducta, sino simplemente por su derecho de nacimiento. ¿Están oyendo? Por su derecho de nacimiento, porque eran parte de la descendencia de Abraham. Sus bendiciones no estuvieron condicionadas a su desempeño, sino simplemente porque eran linaje de Abraham. Pero ahora, todas las cosas están a punto de cambiar. Porque eso fue desde Egipto hasta el Sinaí. Correcto, ¿no? Desde Egipto hasta el Sinaí, hasta Éxodo 18. Pero ahora vamos a ver el segundo pacto. Hemos ya hablado acerca del primero y todo lo que ha pasado con él, ese primer pacto, el pacto abrámico. Ahora vamos a ver el segundo pacto, del cual quiero que hablemos y entendamos. Este pacto es el pacto de guardar la ley. El pacto de guardar la ley o el pacto mosaico, ¿no? Y este es desde el Sinaí hasta Simeón. Digan Simeón. ¿Y ese quién es? Pedro. Ese es el que sale en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Que va y se encuentra con con José y María y con Jesús pequeño, y dice: mis ojos han visto al Salvador. ¿Se acuerdan? Este pacto con Moisés es desde Éxodo 19 hasta Simeón, cuando Jesús viene. Vamos a leer Éxodo, el capítulo 19. Aleluya. ¿Están ahí o no? Éxodo 19. Ustedes han recién empalmado esta enseñanza hoy día o el domingo pasado. Yo los animo a que vean las otras dos partes más en el canal de YouTube que nosotros tenemos de la iglesia. Solamente tienen que entrar a YouTube, poner Ministerio y Fe. Ministerio y Fe, ahí están todos los videos que nosotros subimos de las prédicas. Dice en Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En Deuteronomio, el capítulo 7, el verso 12 dice, Deuteronomio capítulo 7, verso 12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Nuevamente Deuteronomio el capítulo 11, el verso 26 al 28 dice: y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, nosotros vamos a ver que las cosas están a punto de cambiar. Hemos visto hasta ahora que Dios trató con Abraham, Isaac, Jacob y con el pueblo de Israel sin ninguna exigencia, sin decirles que cumplan nada, sin tener que con su desempeño agradar o ganarse algo de parte de Dios, sino que simplemente los bendijo porque a Él le plació hacerlo así, porque ese es el pacto que hizo con Abraham. ¿Está claro?
Ahora, todo eso, a pesar de que hubo pecado en el mundo antes de que la ley fuese dada, pero mientras no había ley, no se inculpaba de pecado. Había pecado, pero Dios no tomaba en cuenta eso porque Él trataba solamente con el pueblo de Israel en base a su linaje, que eran descendientes de Abraham. Ahora, todo eso iba a cambiar. ¿Ok? En el monte Sinaí iba a darse otro pacto presentado por Moisés. Un pacto que era basado en guardar la ley. Radicalmente las cosas cambiaron en una forma rápida, ¿no? Porque ya ellos no iban a relacionarse con Dios en base solamente a su linaje, en base a su derecho de nacimiento por ser judíos, sino que ahora se relacionarían no solamente por su linaje, sino que a eso se le añadiría su desempeño, su obediencia, su conducta, su comportamiento. ¿Están siguiendo? Y no solamente era eso necesario, y no solamente recibirían su provisión, su presencia, sino que si no cumplían, vendrían sobre ellos las maldiciones y las consecuencias de su pecado, de incumplir con el pacto, así como Dios solamente había tratado con los enemigos de Abraham, con las naciones alejadas del pacto con Dios. La cosa iba a cambiar. Ahora, nosotros sabemos que el pueblo de Israel se había quejado hasta ahí. Dios, cuando llegan al Sinaí, hay manifestaciones y cosas que Dios hace. Y Dios quería, y la intención y el plan de Dios siempre fue tener un reino de sacerdotes, que ahora en Cristo Jesús se ha cumplido. En Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 5 y 6, la Biblia dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. Nuestra versión dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, pero en realidad es un reino de sacerdotes. Dios quería que todo el pueblo de Israel fuera un pueblo que lo ministrase a Él y que además ministrase las cosas de Dios a los otros. Pero ellos rechazan eso, no quieren, no les gusta lo que ven. ¿Ven? Las manifestaciones, todo eso, y le dicen a Moisés: tú habla con Dios, y lo que Dios te hable a ti, tú nos lo dices a nosotros. Y la actitud de aquellos eruditos, etcétera, que han estudiado el idioma, dicen que la actitud de ellos, cuando dicen, y todo lo que Dios te diga que hagamos, eso haremos, la actitud es una actitud arrogante. Lo que Dios diga que tengamos que hacer, lo haremos. O sea, como decía, nosotros podemos hacerlo. Y de alguna manera rechazan el tener esa relación con Dios así. Entonces, Dios dice, ok, esa es la forma en que quieren relacionarse conmigo. Ahora les voy a mostrar que es imposible que ellos encajen en el estándar de lo que yo considero que debe ser una vida correcta. Hola. Pues la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que la ley es justa, que la ley es santa y que la ley es pura. Pero la ley no hace a ninguno justo, no hace a ninguno santo y no hace a ninguno puro. La ley lo único que hace es te muestra dónde tú estás mal. Y ellos dijeron, esa es la clase de relación que queremos tener contigo. Lo que tú digas que hagamos, suéltalo nomás, nosotros lo hacemos. Hasta ese momento ellos se habían creído que ellos eran especiales por ellos. Hola. No, que simplemente eran especiales por el pacto que Dios había hecho con Abraham y que Dios en su bondad estaba tratando con ellos de esa manera. Ahora, cuando le dicen a Dios que quieren relacionarse con ellos de esa forma, empieza Éxodo 20. En Éxodo 20 comienzan una serie de mandamientos. ¿Están ahí o no? Él elevó el estándar del desempeño como medio para ganarse el derecho de alcanzar lo que antes había sido suyo simplemente por linaje. La cosa cambió.
Y eso no fue todo, sino que ahora, si fracasaban en cumplir, si fracasaban en cumplir todas aquellas cosas que Dios decía en lo más mínimo, si fallaban en eso, entonces no solamente no recibían la provisión, no solamente no experimentaban la presencia, pero además iban a conocer por primera vez, de primera mano, y como nunca habían experimentado en su historia, la ira o el enojo de Dios con ellos. Lo que antes solamente habían conocido los enemigos de Abraham. ¡Yuhu! Y la cosa cambia radicalmente, rápidamente, y comienzan a conocer estas cosas que antes ellos no habían conocido. El marco en el cual comienzan a darse todas las cosas cambia por completo. Tanto es así que les tomó un tiempo captarla, porque comienzan a pasar varias cosas. ¿Cuántos de ustedes quieren saberla? Próximo domingo, a la misma hora. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por las cosas que tú estás ministrando y nos estás enseñando. De manera que nosotros podamos comprender y valorar el pacto actual en el que nosotros estamos. Y que todo gracias a Cristo Jesús, ahora tú y yo disfrutamos, Señor, de todas tus maravillas. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén.